Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les comento, ¿cierto?, que hoy día vamos a ver el funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Dice que en esta unidad aprenderemos. Dice, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Entonces, súper importante la clase del día de hoy que viene a abrir un nuevo ciclo acá en practicatest.cl junto a mí, ¿cierto? Soy Ricardo Cornejo, instructor de clase C para practicatest.cl y empezamos el tema del día de hoy. Bien, bien importante los temas de este día. ¿Por qué? Porque en este día, ¿cierto? Vamos a, denme un segundito, por favor. Ahora sí, perdón. Bien, bien importante los temas de este día. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos lo que estamos piloteando, ¿ya? En este caso, las motocicletas. Obviamente vamos a hablar de lo que más hay en el mercado, ¿ya? De lo que más hay acá en Chile, sobre todo, ¿ya? Motocicletas de gasolina, ¿cierto? De 4 tiempos principalmente y enfriadas por agua y por aire, ya que es más o menos lo mismo que se repite en casi todas partes del mundo, los mismos tipos de motocicleta. Dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. Ya recuerden que siniestro y accidente es básicamente lo mismo. Ya accidente era un término que no estaba tan bien utilizado, por eso se cambió en la normativa a la palabra siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta debe identificar, perdón, sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre una moto y otra moto, ¿cierto? Tales como su tamaño y su peso, ya más importante aún, su potencia. Ya no es lo mismo manejar una moto de 125 que manejar una moto de 1000 cm3. No es lo mismo, para nada, ¿ya? De hecho, hay otros países en los que las licencias de moto van como por segmento. Primero se saca una licencia para, por ejemplo, hasta 125, después se saca una hasta 300, después una hasta 500 y después una 1000, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es súper importante entender, lamentablemente nuestra normativa no hace esa diferenciación, sino que yo puedo aprobar la licencia de clase C con una moto, en una moto que tenga, no sé, 125 cm3 y dejarla estacionar en la casa y subirme una moto de 1000, ya sin que haya algo de por medio, ya. ¿Qué es lo que tiene que haber de por medio? Nuestro propio sentido común, ya. Una moto de mucho cilindraje realmente puede llegar a ser muy, muy peligrosa, ya. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera, que soporta la rueda delantera, y el brazo basculante que soporta la rueda trasera, ¿ya?
La horquilla, dice, va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de los rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. ¿Ya? Brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Aquí cuando dice esta suspensión está hablando principalmente del brazo basculante. Ya consta por lo general de resorte en espiral y amortiguadores telescópicos, trabajan generalmente con aceite, aunque esa descripción aplica para la horquilla y aplica para el brazo basculante. Los dos trabajan bajo los mismos principios, de forma distinta, pero los principios son los mismos. Un amortiguador que trabaja con aceite, igual que los de los autos, y un resorte, ¿cierto?, en espiral que en el caso de la rueda trasera, el resorte es externo, se puede ver por fuera, y en el caso de la rueda delantera, el resorte va por dentro de un tubo, es decir, que el resorte no se puede ver, ¿ya? Esta suspensión entonces consta por lo general, no, eso ya lo leímos, dice para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Las amortiguaciones muchas veces traen regulación, sobre todo la trasera, ¿ya? La suspensión trasera casi siempre trae una regulación y no es tan difícil moverla, por decirlo así. No es tan difícil cambiar, ¿cierto? De más dura a más blanda. Lo que es difícil es que te quede bien, ¿ya? Entonces siempre eso debemos hacerlo con personal, ¿cierto? Calificado que pueda entender lo que está haciendo. No necesariamente quizás el experto de la marca, ¿cierto? Idealmente sí, pero por lo menos una persona que sepa lo que está haciendo, que tenga conocimientos en el área, ¿ya? Dice, importante, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquido. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción. Súper importante. ¿Se acuerdan que les dije que las suspensiones trabajaban con líquido, ¿cierto? Con aceite. Si ese aceite se sale, tengo dos problemas. Una, que obviamente la suspensión no va a estar trabajando con la misma cantidad de aceite y por ende no va a estar haciendo la misma pega. Y dos, que la misma suspensión, ¿cierto? O el mismo aceite, mejor dicho, que salga de la suspensión, podría caer en lugares donde es muy malo que caiga. Por ejemplo, entre los frenos. Y hacer que los frenos sean menos eficientes o que en algún momento ni siquiera frene la moto, ¿ya? Podría llegar a pasar, ¿ya? A veces salta aceite y cae directo al suelo, ¿ya? Eso también me puede traer problema a mí o le puede traer problema a una persona que venga atrás por la misma vía que voy yo, además de que estamos contaminando los suelos, ¿cierto? Entonces, es muy importante preocuparse de que las pérdidas de aceite sean controladas lo más a tiempo posible. ¿Cómo sé que estoy perdiendo aceite por una telescópica? Porque voy a darme cuenta que se va a empezar a humedecer. Ya se va a empezar a humedecer con el tiempo y le va a salir, ¿cierto? O se le va a ir pegando la tierra en el aceite, ¿ya? Y otro factor que es cuando ya está fugando mucho, pueden llegar a salir chorros de aceite de una telescópica. Ya, yo no lo creía, pero hasta que me pasó. Ya en un momento tenía una moto que era bien viejita, estaba bien mala, y tenía una pérdida se humedecía, digamos, ¿ya? Y resulta que en un momento pasé por un badén, como por un hoyo, un lomotor, no me acuerdo, se comprimió la suspensión y salió un chorro de aceite, ¿ya? Y el chorro cayó al piso. Entonces, eso puede pasar, ¿ya? En casos bien extremos puede pasar. Hay que tratar de evitar de que pase, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Esto que está aquí es un chasis, ¿ya? El chasis es, como lo dice el texto, es el esqueleto de la moto, ¿ya? ¿Por qué?
porque es el que soporta todos los demás órganos. El chasis propiamente tal acá es toda la parte negra. Normalmente están fabricados de acero, ¿ya? Los chasis normalmente están fabricados de acero. ¿Hay otros materiales? Sí. Fibra de carbono, aleaciones ligeras con aluminio, etcétera, ¿ya? Hay mucha variedad, pero lo más común que se vea en la calle es que los chasis van a ser de acero, ¿ya? Por ejemplo, esto cuando hablamos del cabezal de dirección es esta parte que está acá, ¿ya? Este cabezal de dirección es esta parte que está acá, ¿ya? Bueno, queridos amigos, esta clase la estoy grabando para el día 10 del 7 del 2023. Es una clase grabada, por si acaso. Por eso hoy día no les estoy preguntando o no los estoy animando a que hablen en el chat, ¿ya? La clase de hoy, 10, y la clase del 11, ¿cierto? Que es mañana, serán grabadas, ya para que ustedes tengan eh, atención en ese punto, ¿ya? Y todas las preguntas que les vayan saliendo durante estas clases, por favor, anótenmelas y anoten el contexto también para yo ubicarme bien en qué parte me están preguntando y yo se las puedo responder el día miércoles, que si Dios quiere vamos a estar conectados nuevamente en vivo, ¿ya? Yo tuve que hacer un viaje, así que no tengo la disponibilidad a las 17 horas, por eso estoy dejando esta clase grabada, ¿ya? Eh, pero cualquier duda, cualquier consulta, anótenmela y yo se las contesto con mucho gusto el día miércoles, por favor. Mucho éxito también para todos los que están dando pruebas durante estos días, que les vaya súper bien, ¿ya? Volviendo al tema del chasis, ¿cierto? Estamos viendo que aquí tenemos un chasis, ¿cierto? Que tiene un cabezal de dirección, que es este tubo, por donde o a donde se acopla la dirección delantera. Esa dirección delantera, ¿cierto? Soporta obviamente la rueda delantera y las dos telescópicas. Entonces, en esta zona de acá voy a tener las telescópicas y la rueda delantera, ¿ya? En esta zona de acá voy a tener el motor, acá arriba voy a tener el estanque de combustible, acá atrás voy a tener el asiento y la rueda trasera finalmente, ¿ya? Eh, Muy importante, que es algo que quizás no nos van a preguntar en la prueba, quizás sí, eh, es que en esta zona, la moto en esta zona, en este cabezal de dirección, en este tubo, va a tener algo que se llama número de chasis o número de VIN, ¿ya? VIN significa vehículo o vehicle, así como en inglés, ¿ya? No me acuerdo la traducción. Identificación number, ¿ya? O número de identificación del vehículo en español. Ese es el VIN o el famoso número de chasis. En las motos va inscrito en esta zona, ¿ya? En todas las motos, o por lo menos en la gran mayoría, va inscrito en esta zona. Desconozco si en alguna otra zona del chasis también va inscrito, pero es muy probable, ¿ya? Muchas veces las personas piensan que el número de chasis va inscrito en solo en una parte, y la verdad es que va inscrito en varias partes, ¿ya? Número entonces de chasis va inscrito acá. Es un número que, si no me equivoco, tiene 17 caracteres y son caracteres alfanuméricos. ¿Qué significa eso? Significa que tienen números y letras. ¿Por qué les explico esto? Porque esto es muy importante al momento de ir a comprar una moto, tanto nueva como usada. ¿Usada por qué? Porque podría ser que esa moto sea clonada, sea robada o esté adulterado su número de chasis, ¿ya? O simplemente a la moto no es nada robado ni nada, pero me entrega una moto con unos papeles y tiene un chasis con otro número, ¿ya? Porque pasa, ha pasado, yo lo he visto, con personas que compran una moto chocada, por ejemplo, sobre todo las motos de alta gama, los chasis se cortan, por ejemplo, aquí, porque son materiales muy complejos como carbono, etcétera, ¿cierto? Y compran, como la moto está toda buena, pero el chasis se quebró, compran un chasis en el extranjero, por ejemplo, por eBay, por ejemplo. Llega ese chasis, arman la moto, pero no hacen el documento para cambiar el número de chasis porque en algunas ocasiones es como medio complicado, ¿ya? Como hacen eso,
¿cierto? La moto ya no queda con el chasis que corresponde. Por lo tanto, cuando vayan a revisión técnica, esa moto no va a pasar, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Siempre deben revisar los números de chasis de sus motos. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque el número de chasis es la identificación de su moto. ¿En qué me debo fijar? Primero que todo, que coincida el número de chasis que está acá con los papeles que me están entregando. Segundo, debo entender también, ¿cierto? Que los números de chasis deben estar escritos como si una máquina los hubiera hecho, ¿ya? Así como súper bien escritos y súper bien, ¿cómo decirlo? Que estén bien escritos y que no estén chuecos, ¿cierto? Que no haya uno más arriba, uno más abajo, que no haya uno más profundo que el otro, etcétera. Porque normalmente esos son grabados con una máquina o con las, ¿ya? En la fábrica donde se realiza la moto. Entonces, no hay mucho espacio a los errores ahí, ¿ya? Entonces, mucho ojito con eso. 2.0 dice, el motor. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? El motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores, el de dos tiempos y el de cuatro tiempos, súper importante. ¿Por qué? Porque la verdad que coexisten los dos tipos de motores en el mundo de las motos, ¿ya? No tanto así en el mundo de las motos de calle, ¿ya? En el mundo urbano, por decirlo así, ya que está de moda el término urbano. ¿Por qué? Porque las motos de dos tiempos se dejaron de producir o se abandonó un poco la producción de motos de dos tiempos porque las motos de cuatro tiempos, ¿cierto? Contaminan menos que las de dos tiempos. Y como estamos luchando continuamente contra la contaminación, podemos decir, ¿cierto?, que las motos de cuatro tiempos en eso son una mejor opción, ¿ya? Las motos de dos tiempos son más potentes, entre comillas, más reactivas, más explosiva su generación de potencia, ¿cierto? Que las de cuatro tiempos. Las de cuatro tiempos liberan potencia, pero como de una forma más pausada, por decirlo así, ¿ya? Diferencia, las motos de cuatro tiempos suenan y las motos de dos tiempos suenan wing, 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 ¿ya? Es como esa diferencia. Ojalá la puedan captar ahí con mi imitación, ¿ya? Pero ¿por qué se llaman de dos tiempos y de cuatro tiempos? Eso es por su principio de funcionamiento. Imagínense que esto es un pistón que se mueve, mi puño es un pistón o un émbolo que se mueve dentro del motor, ¿cierto? Sube y baja y es lo que genera el movimiento para el motor. ¿Por qué? Porque acá se genera una explosión, esa explosión hace que baje, ¿cierto? Y ese impulso que va hacia abajo es lo que hace que la rueda vaya girando cada vez más rápido. Entonces explota, pum, gira y gira, explota y gira, explota y gira. Y así continuamente, ¿ya? Entonces es muy importante, muy, muy importante, ¿cierto? Que, la, que el motor, ¿cierto? Funcione eh, de esa forma, ¿ya? Pero funciona de esa forma para los dos modelos, ¿ya? Tanto el de dos tiempos o el de cuatro tiempos, o las dos tecnologías, mejor dicho. Estas dos tecnologías, ¿ya? Tienen una gran diferencia en su funcionamiento y es que en la de dos tiempos, el pistón cada vez que llega arriba se genera una explosión ¡puf! Y baja. Entonces, por cada explosión, en el motor de dos tiempos, ¿cierto? Tengo que subir y bajar por cada explosión. Subo, ¡puf! Explosión, bajo. Subo, ¡puf! Explosión, bajo. Subo, ¡puf! Explosión, bajo. Entonces, los viajes de este pistón de dos tiempos para que haya una explosión son solamente dos. Uno, dos viajes. En cambio, cuando yo hablo del de cuatro tiempos, el pistón de el pistón de cuatro tiempos, sí está bien, tiene que hacer esto. Admisión,
admisión, compresión, trabajo, escape, ¿cierto? Trabajo, perdón, escape. Y de nuevo, admisión, compresión, trabajo, que es la chispa, ¿cierto? Del fuego, baja con el impulso del trabajo, ¿cierto? Y sube para sacar los gases de escape. Y de nuevo, admisión, compresión, trabajo, ¿cierto? Y escape. Entonces, para que haya una sola explosión, un solo trabajo, este pistón tuvo que moverse 4 veces, a diferencia del de 2 tiempos que solo se movió 2 veces. Por eso normalmente se dice que el motor de 2 tiempos es más explosivo. ¿Por qué? Porque hay muchas más explosiones en un espacio de tiempo, en el mismo espacio de tiempo, ¿ya? Hay más explosiones en el mismo espacio de tiempo, por ende hay más impulsos, ¿ya? Súper, súper importante, ¿ya? Entonces, ¿por qué se cambió este motor? Bueno, les dije anteriormente que el motor de 4 tiempos es más eh, ecológico que el de 2 tiempos. Porque otra diferencia importante es que en el motor de 2 tiempos yo quemo aceite de forma natural. Para que el aceite, para que el motor funcione bien, tiene que quemar aceite. En cambio, en el de 4 tiempos, la idea es que el motor no queme aceite, ¿ya? En el de 2 tiempos, el aceite y el combustible se mezclan de forma natural. En el de 4 tiempos, se hace todo lo posible para que el aceite y el combustible no se mezclen, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Si yo tengo esto que está acá y esto que está acá, ¿cierto? Estoy viendo otra característica de un motor de algunos de los motores de la motocicleta. Y es el tipo de refrigeración. Si ustedes se fijan, esta moto tiene como una especie de paletas pegadas al motor, que son estas rayitas, ¿ya? Que se ven como más brillantes. Estas rayitas, ¿cierto? Son unas especies de paletas que están pegadas al motor, ¿ya? Y es súper, súper, súper importante que se entienda lo que son. Estas aletas son disipadoras de calor, como las aletas que aparecen en los computadores a veces, ¿cierto? Que son como unas paletas de aluminio, ¿ya? Lo mismo pasa en el motor. Esto es para que la paleta, ¿cierto? Pueda interactuar más con el aire que está pasando alrededor del motor y pueda entregarle el calor del motor al aire que va pasando. Es decir, es un método de refrigeración. Existen las motos refrigeradas principalmente por aire y por líquido, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, en esta foto que está acá, tengo un motor refrigerado por líquido. Este motor que es refrigerado por líquido ya no tiene esas paletas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la refrigeración se hace haciendo circular agua, ¿cierto? O un líquido a base de agua por dentro del motor, y este líquido, ¿cierto? Saca la temperatura del motor, la lleva a un radiador y se la entrega al aire. ¿Cuál es más eficiente? Este que está acá. De hecho, las motos refrigeradas por agua son más caritas, ¿cierto? Que las motos refrigeradas por aire normalmente o comparativamente. ¿Ya? Ahora, ¿sirven las motos refrigeradas por aire? Claro que sirven. Pero una de las características más importantes es que, por ejemplo, las motos refrigeradas por aire, siempre que esté funcionando la moto, debemos asegurarnos de que haya aire pasando a través de ellas. ¿Y cómo logramos eso? Que la moto cuando esté funcionando vaya circulando, andando, ¿ya? Súper importante. Luego tenemos el sistema de lubricación, ¿ya? Recordemos que hace unos minutos atrás dije que teníamos dos sistemas de lubricación. Un sistema que es, un sistema que es con el aceite mezclado con el combustible y otro que va aparte, ¿ya? Dice que los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente.
Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Súper, súper importante, ¿ya? En los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de un sistema de 4 tiempos, ¿ya? Lubricación de 4 tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Una bomba de aceite, ya que está conectada al movimiento del motor, va chupando el aceite desde la parte más baja del motor y la envía a presión hasta la parte más alta del motor y puntos intermedios donde haya, ¿cierto? Fricción, ¿ya? Esta fricción hace, o esta o al lubricar estas partes donde hay fricción, hace que obviamente la fricción disminuya, que el motor sea más liviano y que se gaste mucho menos, que es su principal función. Entonces, súper importante para la clase del día de hoy es entender que la fricción que se produce entre el roce de dos materiales tenemos que disminuirla lo más posible y para ello necesitamos utilizar aceites de buena calidad, no un aceite de relleno, no el aceite más barato que encontramos, aunque no porque un aceite sea caro o barato es mejor o peor, ¿ya? Es un indicador como de obviedad o de uno asume que porque es más caro es mejor, pero no siempre va a ser así. Para ello tenemos que investigar. Existen también normativas, como la normativa API y la normativa ASEA, ¿cierto? Que permiten, ¿cierto? Que permiten como saber que ese aceite fue sometido a pruebas y que es un aceite bueno, por decirlo así, ¿ya? Entonces, no voy a entrar en ese tema porque es súper amplio, pero por lo menos para que ustedes puedan averiguar y sepan que los aceites también tienen certificaciones, que puede ser ASEA o puede ser API, ¿ya? Normalmente, eh, para las distintas clases de aceite voy a tener distintas clases de normativas, ¿ya? Tengo que ver qué es lo que pide mi moto, ¿cierto? Y por ejemplo, si el aceite es, pongámosle 1050, 1040, pongamos 1040 o 2050, ¿ya? Cualquier aceite y tiene un apellido, por ejemplo, 1040 SC, 1040 TP, por ejemplo. Es importante que sea todo el nombre. 1040, por ejemplo, SC, 1040 SC, porque no todos los 1040 van a ser iguales, ¿ya? No todos los aceites son iguales, aunque todos digan 1040 o 2050 o 530, no son todos iguales, ¿ya? Esas letras que aparecen después del 1040 o del 2050 son importantes y debemos comprar un aceite que cumpla con las mismas especificaciones, ¿ya? Luego, con respecto al sistema eléctrico, ¿cierto? Tenemos la batería. Dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla, ¿ya? La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Y ahí viene, yo me había adelantado, ¿ya? Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. ¿Qué cosa? El ácido sulfúrico que puede contener la batería. Si me cae en la cara, en los ojos, es muy, muy malo. Probablemente necesite atención médica, ¿ya? Debo a toda costa tratar de alejarme, ¿cierto?, de lo que está dentro de la batería. Si yo veo que la batería tiene como filtraciones o que se humedece, etcétera, eliminar de inmediato esa batería. Existen baterías con mantenimiento a las que se le agrega solo agua destilada. Sin embargo, en la actualidad son muy pocas las baterías que necesitan mantenimiento. Normalmente las baterías que necesitan mantenimiento traen unos tapones o unas tapitas que uno las gira y las puede sacar de forma independiente. Trae, por ejemplo, 6 por batería,
¿ya? Eso depende de cada batería también, puede tener más, puede tener menos, va a depender, ¿ya? Algo muy importante que sí nos toca a todos es el tema de los fusibles. Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde el hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Entonces, si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, que es cuando se junta un cable positivo con uno negativo, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables, ¿ya? Súper, súper importantísimo, ¿ya? Súper, súper importantísimo. Es lo más importante del sistema eléctrico saber para qué son los fusibles. Los fusibles lo que hacen es proteger tu moto, proteger tu circuito eléctrico. ¿De qué? De un sobrecalentamiento de los cables o de un incendio, ¿ya? Lo menos que puede pasar si no utilizas bien los fusibles es que los cables se quemen o un circuito eléctrico se queme. Y lo más que puede pasar es que la moto entera se incendie. Puede pasar y pasa. Se queman más de 100 autos solamente en Santiago al año, ¿ya? Entre autos, motos, vehículos, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, que se queme me refiero por falla eléctrica, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto. Los fusibles, ¿cierto? Lo que hacen es hacer un puente entre un cable y otro. Cuando en esos cables aumenta la temperatura porque hubo un cortocircuito, el fusible se derrite y se separa. Por lo tanto, el cortocircuito se aluna y no hay exceso de temperatura. ¿Qué hago ahí yo? Voy, cambio el fusible y pongo uno nuevo. Y el problema muchas veces se soluciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cortocircuito fue un cortocircuito del momento, totalmente momentáneo, totalmente de ahí del momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor este cable positivo y negativo iban aquí, se juntaron, ¡pum! Y se separaron. Y al hacer esto, ¿cierto? Al juntarse y separarse, lo que pasa es que eh, cuando yo pongo el fusible nuevo, el sistema está funcionando bien de nuevo, ¿ya? Porque a lo mejor se juntaron y se separaron porque pasaste por un hoyo, por ejemplo, ¿ya? Pero existe una segunda falla, que es que los cables se juntan y quedan pegados. En ese sentido, yo voy a ir, voy a cambiar el fusible también, lo mismo que en el caso anterior, pero cuando ponga el fusible nuevo se va a quemar de forma inmediata, ¿ya? O lo voy a poner, voy a darle contacto a la moto, pum, y se va a quemar el fusible, ¿ya? En ese caso, en ese caso, en ese caso, es que quiero que me entiendan bien esta parte. En ese caso, ¿cierto? Debo revisar la moto o hacerla que la revise, hacerla revisar por alguien que sepa, que busque la falla donde está, la solucione, la repare y luego de eso recién cambiar el fusible nuevamente y volver a poner un fusible de las mismas características siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo pongo el fusible nuevo y se vuelve a quemar, significa que la falla está presente en ese momento en el vehículo. Y como la falla en ese momento está presente en el vehículo, ¿cierto? Siempre va a resultar en algo peor si es que yo no la soluciono antes de volver a cambiar el fusible. ¿Por qué? Porque algunas personas, en vez de solucionar la falla, lo que hacen es poner un fusible que resista más. Y lo que están haciendo con eso es hacer que el fusible no se queme, pero que el sistema entero funcione mal, con más temperatura o al punto de poder hasta incendiarse, ¿ya? Nunca, esta es la máxima de esta parte de la clase. Nunca, jamás, jamás, jamás usted puede poner un fusible que no corresponde a la moto. Por ejemplo, si la moto usa un fusible de 10 amperes, que es un fusible rojo, usted no le puede poner otro color, ningún otro color, ni ninguna otra capacidad, ni de 20, ni de 30, ni de 40, y menos aún tomar el fusible y ponerle un pelo de cobre y volver a ponerlo así como, es que yo reparo los fusibles, dice la gente. ¿Y para qué los repara si valen 100 pesos? ¿Ya?
Aquí no corre la economía circular porque no es lo mismo. El pelito que trae el fusible dentro de él viene calibrado para que se queme justo cuando se tiene que quemar, evitando el daño al cableado o al circuito eléctrico, y que sería mucho más caro. ¿Cuánto vale reparar todo un sistema eléctrico de una moto? 50, 100, 200, 300 mil pesos, ¿ya? ¿Cuánto vale reparar o cambiar un fusible? 100 pesos. Entonces, para algo nos ponen este tipo de sistema en nuestros vehículos, para que lo usemos y lo usemos de forma inteligente, muy inteligente. Entonces, jamás se cambian los fusibles de color ni de número, ¿ya? Importante, dice, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque. ¿Ya? Súper importante. Importante. El motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque, que es un motor de arranque y un botón o una llave, ¿cierto? Mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien por un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque o bobina, ¿ya? Eso es llave, botón o llave, pedal, que es un pedal que sale por el lado de la moto y uno tiene que pisar bien fuerte para darle giro al motor y con eso parte. La mayoría de las motos actuales trae solo botón. Antiguamente traían solo pata. Y hay algunas motos ahí que son híbridas y que traen híbrida, entre comillas, no estoy hablando de motos eléctricas y nada de eso, que traen pedal y traen botón, que para mí son una súper buena opción, ¿ya? Pero son poquitas las que hay así. Y por último, vamos a hablar un poquito del sistema de combustible, ¿ya? Dice, el sistema de combustible está compuesto por el estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. Dos, el combustible se mezcla con el aire. Deme un segundo, por favor. Disculpe, ahora sí. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Tres, los motores modernos, ¿cierto? Pueden tener inyección directa, dice aquí, pero debería decir inyección electrónica, ¿ya? En lugar de carburador. Súper, súper importantísimo, ¿ya? Súper, súper importantísimo este factor, ¿ya? Eh, Fíjense que antiguamente se ocupaban mucho los carburadores y no tan antiguamente, hasta hace unos 5 años atrás. La verdad que no tengo la fecha exacta de cuando como que se dejó masivamente de vender carburadores, pero hasta hace pocos años atrás, ¿ya? Yo diría que unos 5 años, se vendía todavía mucha moto con carburador, ¿ya? En la actualidad, las motos son mucho más caras que en ese tiempo, bueno, por todo lo que ha pasado, pero aparte, porque la tecnología de las motos que se venden actualmente en Chile, ¿cierto? Sobre todo para la región metropolitana, son tecnologías más modernas que traen como mínimo inyección electrónica, ¿ya? Además traen convertidores catalíticos, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí está el cambio. Ahora, ¿qué es mejor? Muchos van a decir que el carburador era mejor porque era más simple. Es que si no aprendemos de inyección electrónica, obvio que vamos a encontrar el carburador más simple, pero la verdad que la inyección electrónica, si nosotros sabemos de electricidad, de electrónica, o el mecánico que atiende a la moto sabe de eso, no va a tener mayores problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad que igual son bastante simples, ¿ya? Tienen sensor y todo lo que tú quieras, pero si tú sabes medir los sensores, etcétera, etcétera, y te guías con el manual del fabricante, no deberías tener ningún tipo de problemática, ¿ya? Entonces es muy importante que podamos saber, ¿cierto?, de qué se trata cada uno de las dos alternativas, entre comillas alternativas, porque como les digo, el carburador ya se está dejando de utilizar, eh, y estamos pasando a la inyección electrónica.
Cuando tenemos carburador, muchas veces tenemos una llave de paso. Esa llave de paso permite, ¿cierto?, el paso entre el estanque y el carburador. Esa llave de paso tiene tres posiciones. Ya estoy hablando de los sistemas con carburador. ¿Por qué tiene tres posiciones? Porque normalmente ese tipo de moto no trae medidor de combustible, por lo tanto, si yo no me fijo que me queda poco combustible, quedo en pana. Tiene una posición on, una posición off y una posición res, que es reserva. On, encendido, el combustible pasa del estanque hacia el carburador. Off, el combustible no pasa. Y res, el combustible pasa, pero pasa a la última porción del estanque, que es la reserva. Siempre debo manejar en posición on. ¿Por qué? Porque si se me olvida cargar combustible y voy y de repente se para la moto, me tiro a un lado y resulta que es combustible el que me falta, me cambio de la posición on a la posición reserva y va a caer un poco más de combustible. Ese poco más de combustible va a permitirme llegar hasta una bomba para cargar, ¿ya? Es súper útil, muy útil. Se lo digo yo, que tenía una moto que tenía la reserva mala y pasaba todo por pasaba todo el combustible en la posición on hasta abajo y quedaba en pana, ¿cierto? Tenía que esperar que algún motocompita me ayudara por ahí. Pero ese sistema siempre hay que tratar de tenerlo bueno. Yo he tenido hartas motos, entonces he tenido hartas peripecias. Aparte, como soy mecánico, a veces compro motos antiguas, por ahí las arreglo, por eso les cuento tantas peripecias, tantas historias con respecto a las motos, ¿ya? Pero eso, súper importante que ustedes puedan entender que las motos, ¿cierto? Tienen estos sistemas, vienen preparadas de distintas formas, ¿cierto? Para sortear distintos obstáculos que pudiéramos tener en el camino, pero para eso hay que entender bien cómo funciona. Queridos amigos, esto ha sido la clase de hoy de practicatest.cl. A ver, denme un segundito. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. Quedan unos minutos todavía. Quería revisar la hora que empecé. Disculpen. Ya, entonces, les voy a explicar un poquito mejor, ¿cierto? Cómo va esta parte. Eh, El tema de la llave de paso, ya es súper importante el tema de la llave de paso. ¿Por qué? Porque les va a evitar, ¿cierto?, quedar varados sin combustible. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces la gente activa la llave de paso y la deja ahí, después le echa combustible de nuevo y la deja ahí, ¿cierto? No hay problema. Y se le olvida cambiarse a la posición on. ¿Y qué pasa? Que a la siguiente vez que vuelven a quedar en pana, ¿cierto?, con la posición, con la llave en res, ahí ya no tienen más porque ahí cayó todo el combustible de una. Entonces ya no tienen una segunda opción, a diferencia de cuando tú manejas en la posición on y deja la posición res o la reserva como reserva. ¿Ya? La reserva de combustible en verdad es el mismo estanque. La única diferencia es que hay dos mangueritas, ¿ya? Dos tubitos, uno que está más arriba que el otro, ¿ya? Entonces la posición on chupa por aquí. Entonces cuando la benzina llega hasta este punto, ya no chupa más y se te para la moto. Y cuando yo activo la posición res, empieza a chupar esta manguera y chupa la benzina que queda acá arriba. ¿Cachai? Esa es la reserva, ¿ya? Es un funcionamiento súper básico, ¿ya? Pero sirve muchísimo si tú lo entiendes y lo aprendes a usar, ¿ya? Y aunque quizá hay alguna persona que lo sabía y que diga, pero eso es súper básico, bueno, yo no lo sabía. Y eso que yo era mecánico, y ya era mecánico y no lo sabía. ¿Ya? Cuando tuve esa clase de problemas, ¿ya? Y cuando fui quedando en pana y me fui enterando de todas esas cosas, ¿ya? Dice importante, cuando veo humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema de las motocicletas. Podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Eso es la segunda parte la explicamos y la primera parte del humo la voy a explicar ahora, ¿ya?
es importante que los motores no echen humo, ¿ya? Sobre todo si son motores modernos, vehículos nuevos, etcétera, no deberían echar ningún tipo de humo. Ya los vehículos más antiguos ya se les acepta un poco, pero la verdad es que los tipos de humo sirven mucho para saber el estado de los motores. Si el humo es azul, significa, ¿cierto?, que ese vehículo está quemando aceite. Si el humo es azul, significa que ese vehículo está quemando aceite. Si el humo es negro, significa que ese vehículo está quemando combustible en exceso, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. Humo azul, humo negro, ¿ya? Los dos más comunes. Si hubiera un humo blanco muy espeso que parece vapor, en caso de un vehículo de gasolina, normalmente es vapor y puede ser que haya una falla y que se esté yendo el agua, una pequeña porción de agua se esté yendo en la cámara de combustión y salga por el tubo de escape. Ya, súper importante. No es normal que un vehículo relativamente nuevo, que esté bueno, humee o humee mucho. ¿Ya? En realidad casi no deberían humear, sinceramente. ¿Ya? No debería tener humo visible. ¿Ya? Obviamente si uno ve el humo, pero no humo visible. O uno siente el humo, mejor dicho. Pero no un humo que yo vea así de lejos. ¿Ya? Con respecto al sistema de escape, les voy a comentar, ¿cierto? Que como les dije hace un ratito atrás, ¿ya? Va a parecer que mezclo mucho los temas, pero es que todos los temas están conectados, entonces por eso hago alusión a una a otra cosa y después hablo de ella, ¿ya? Sistema de escape. El sistema de escape, ¿ya? Antiguamente solo era un tubo, ¿cierto? Que canalizaba los gases a la parte trasera para que no me llegaran en la cara, ¿ya? Después, ¿cierto? Lo que apareció fue un silenciador, porque obviamente los vehículos emitían mucho ruido, estoy hablando del año 20, ¿ya? Emitían mucho ruido, le pusieron un silenciador y se redujo el ruido. Y después de eso apareció un sistema de post-tratamiento de gases de escape que empezó con el convertidor catalítico más o menos en los años 89, 90, por ahí empezaron los primeros convertidores catalíticos, que permitían, imagínense, estoy hablando de hace más de 30 años atrás, ¿ya? 90, 90, 2000, 2010, ¿cierto? Y ya estamos en el 2020, ¿ya? Hace más de 30 años atrás, que empezó el tema de los convertidores catalíticos, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Que los convertidores catalíticos han llegado en masa al mundo de las motocicletas, ¿ya? A los países que obviamente piden más temas de emisiones. Hay países en los cuales todavía se venden autos muy antiguos sin control de emisiones, etcétera, ¿ya? Pero en nuestro país, por ejemplo, se preocupan bastante de las emisiones y las motocicletas ya están trayendo em, convertidores catalíticos. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, Yamaha R15 del año 2012-2013, ya traían convertidores catalíticos en su escape. ¿Qué hacía? ¿Qué hacíamos? Ajá, ¿qué hacía la gente? Cortaba los tubos de escape y les ponía, ¿cierto? Un escape que sonaba más, ¿cierto? Y que era más liviano. ¿Por qué era más liviano? Porque no tenía convertidor catalítico. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? Estamos haciendo que la moto contamine más, suene más, ¿cierto? Que a veces no es tan bueno. Y además de eso, un consejo súper importante es que ojalá no le cambien el tubo de escape a su vehículo, a su moto. Ojalá no se lo cambien. Porque las motos normalmente traen sistemas de escape de muy buena calidad, ¿ya? Aparte de que dentro de él viene el convertidor catalítico. No en todas, pero en las motos más equipadas, por decirlo así. Segundo factor súper importante es que las motos, ¿cierto? O el escape, mejor dicho, que le pueden poner a las motos, si le van a poner un escape barato, mejor no gasten esa plata en un escape y pónganle un mejor neumático, por ejemplo, algo que les sirva más. Porque los escapes baratos, estamos hablando de estos escapes que valen menos de 100.000 pesos, eh, son de verdad que son de, no todos quizás, pero la gran mayoría son de muy mala calidad. Y te van a durar 1 o 2 meses y al tercer mes van a andar todos sueltos, va a sonar horrible la moto, etcétera, ¿ya? La mayoría de los escapes baratos, 40, 60 lucas,
¿cierto? Son escapes de mala calidad. Yo no te recomiendo poner un escape nunca así. Si quieres poner realmente un sistema de escape a la moto, ponele algo que realmente valga la pena, pero no te va a costar 100.000 pesos, te va a costar probablemente mucho más caro, ¿ya? Como consejo se los digo de forma bien personal, ¿ya? Ahora sí, me voy. Queridos amigos, les mando un gran abrazo, les agradezco mucho, cierto que se vayan conectando, espero el miércoles poder conversar con ustedes, que me tengan preguntas acerca de estos temas y mañana vamos con una nueva clase también en este formato. Cuídense mucho, recuerden que esto es practicatest.cl, yo soy Ricardo Cornejo y estoy muy contento de poder compartir con ustedes todas estas cosas, cierto que trato de hacer lo que mejor puedo así como también en practicatest.cl, tratamos de hacer lo mejor posible para ustedes para que les vaya súper bien en sus exámenes y agradecemos mucho cuando nos cuentan sus experiencias. Que les vaya súper bien, nos vemos, chao, chao.